¿Alguna vez has sentido que reaccionas de una manera extremadamente intensa ante una situación que no lo es tanto? Si te has sentido así, tal vez tengas alguna de las heridas de infancia que casi todos tenemos. Y hoy vengo a hablarte de eso, del niño herido que casi todo el mundo tiene y que veo muy habitualmente en mis terapias regresivas, en mis pacientes, al realizarles la terapia regresiva. Así que quédate y te lo cuento. Bienvenidos al Alma de Isabel, soy Isabel y en este vídeo, como os he dicho, quiero hablaros de las 5 heridas principales que todos tenemos o casi todos tenemos desde niño y que nos afectan más de lo que creemos en muchísimas circunstancias en nuestra vida de trabajo, amorosas, a la hora de elegir pareja, a la hora de vivir, y muchísimos traumas que su raíz la tiene en ese niño herido y, por supuesto, cómo sanarlas. El niño interior es esa parte de nosotros que guarda emociones, sensaciones, miedos, traumas que no han sido sanados y que tenemos desde la infancia, por muy diversas causas que también os voy a contar, incluso por motivos que os parecerán increíbles, como el hecho, por ejemplo, de que alguien tenga la herida de abandono debido a que cuando nació, en el parto de su madre, no lo pusieran inmediatamente junto al cuerpo de su madre y notara la presencia de su madre y lo llevaran a alguna sala para limpiarlo, lavarlo, examinarlo. Esto se ha comprobado científicamente y por médicos, y de hecho creo que en la actualidad ya no se hace cuando el bebé nace, inmediatamente lo ponen en los brazos de su madre, hace que inconscientemente, como bebés, y como nuestra alma lo reconoce todo, nosotros somos conscientes en ese momento, más allá de lo que nadie pueda imaginar, pues ese bebé cree que lo han abandonado, cree que su madre no está con él. Y eso, que os parecerá un poquito absurdo a muchos, genera ya de por sí una herida de abandono. Indudablemente hay cosas mucho más traumáticas que generan esa herida y muchas otras. Cuando un niño no ha sido escuchado, atendido correctamente, o él lo siente así o lo ha sentido así, genera alguna de estas heridas de las que os voy a hablar, y no es algo simbólico, es algo totalmente real. Se genera en el cuerpo como una herida real. En nuestro inconsciente, ese niño está herido, cree que lo han abandonado, cree que lo han rechazado, creen que lo han humillado, y eso es totalmente real y nos afecta en nuestra vida diaria de adultos. Y ahora os contaré cuáles son las 5 heridas principales que todos tenemos. Las 5 heridas principales son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esas diríamos que son las 5 principales y ahora os voy a hablar de cada una de ellas. ¿O cuál de ellas creéis que tenéis vosotros? Tal vez os identifiquéis con los rasgos que os voy a contar de cada una de estas heridas. Cuando alguien tiene la herida de rechazo, siente que puede ser abandonado, puede sentirse aislado, puede sentir que los demás no lo comprenden, sentirse como un bicho raro, alguien distinto. Y normalmente y en muchas ocasiones pensar que los demás no lo quieren, que vale menos, tener muy baja autoestima, porque si en la niñez fuiste rechazado por alguno de tus padres, por tus compañeros de colegio, por alguna causa, eras gordito, tu padre no te querían, o tus padres no supieron demostrarte el amor, porque habías venido al mundo sin que ellos lo buscaran. Si tú sentiste ese rechazo de tu familia, o en tu colegio, en tus amistades de muy niño, actualmente sigues teniendo esa herida. Y eso te hace pensar que los demás te siguen rechazando, que no vas a ser amado, que las personas se van de tu lado. Se suele tener tendencia a aislarse y también a buscar aprobación de los demás, porque cuando alguien tiene la herida de rechazo,
también tiene muy baja la autoestima. Si a ti te rechazan desde niño, si has sido rechazado por alguno de tus progenitores o por los dos, tú creces pensando que no vales nada. Tu autoestima está casi anulada, con lo cual vas creciendo con esa herida y en cada entorno, en cada amistad, en cada momento de tu vida, piensas que no vales, buscas trabajos seguramente muchas veces inferiores a lo que mereces, aceptas condiciones inferiores, aceptas que los demás te traten mal, y esto es debido a esa herida de rechazo. Así que observa, si te sientes así, seguramente tienes esta herida. Y bueno, la otra herida súper importante y de la que más tiene casi todo el mundo es la herida de abandono. Un niño, cuando es niño, si siente que sus padres no le prestan atención, si sienten que no es querido, si lo han dado en adopción, si lo han criado sus abuelos, y esto me pasa muy habitualmente, se siente abandonado. Muchas de las personas que vienen a terapia, que han sido educadas o criadas por sus abuelos porque sus padres trabajaban, no tenían tiempo, y no quiere decir que no lo quisieran, pero no le prestaron la atención que merecía, ese niño pues crece pensando que ha sido abandonado por sus padres, porque cuando está con sus abuelos, y esto me lo narran muy a menudo, lloran a solas, deseando que sus padres vengan a recogerlos, que sus padres les digan que los quieren, que los cuiden, y ese niño, que ha sido educado de una manera muy triste para él, que ha sido dejado en compañía de familiares, de abuelos, o tal vez incluso solo en casa, y sus padres apenas le han prestado atención, ese niño herido crece con esa herida de abandono. ¿Y qué le ocasiona esa herida de abandono de adulto? Pues te lo cuento. Miedo a la soledad, dependencia emocional y tendencia también a abandonar antes de que te abandonen. Y esto ocurre mucho con las parejas. Es decir, una persona que tiene la herida de abandono, inconscientemente, no tiene por qué ser consciente, piensa que lo van a abandonar, que esa pareja lo va a dejar en cualquier momento porque su padre lo abandonó, se separó de su madre, se marchó a algún lugar, lo dejó a la familia o su madre. Y esa persona inconscientemente piensa que las personas que hay en su entorno, en su vida, como pareja, la van a dejar en cualquier momento. Y una forma de defenderse muchas veces es hacer algo para abandonar antes a esa persona, antes de que a mí me abandonen, que yo estoy seguro que me van a abandonar. Y eso es lo que piensa un niño herido. Con lo cual, también suele aislarse, quedarse solo, porque piensa que todo el mundo lo abandona o que lo van a abandonar, e inconscientemente busca la soledad para no volver a sentir esa herida de abandono, para no tener que pasar por lo mismo. Cuando estás en pareja y tienes la herida de abandono y una persona te abandona, te deja porque ya no te quiere o porque hay que divorciarse porque la relación ya no va, esa persona sufre muchísimo más que alguna otra que no tenga esa herida. Es decir, la sensación de abandono es tal que le cuesta muchísimo superarlo, tiene problemas realmente físicos y psíquicos en el momento de ser abandonado, no lo supera de la misma manera que una persona que tenga sanada esa herida. Necesita ayuda psicológica, necesita terapia regresiva como la que yo hago. Es una persona que va a necesitar ayuda porque el dolor es intenso, porque en su niño inconsciente está recordando, está volviendo a hacer clic ese abandono de cuando era pequeño, ese abandono de su padre, de su madre, de su familia. Si fue adoptado, vuelve a resurgir. Es un clic que lo iguala. Y entonces el sufrimiento por el abandono de una pareja, por la pérdida, por el duelo de alguien que ha fallecido, es inmensamente más grande, es muchísimo más grande que el de una persona que tiene esa herida sanada o que no la padece. Porque es como activar de nuevo eso en tu inconsciente y sacarlo al consciente. Así que también os contaré luego cómo se puede sanar esta herida. Y vamos con la herida de humillación. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene esa herida? Pues cuando se tiene la herida de humillación, la persona tiene mucha dificultad para poner límites. Siente que no vale nada,
siente que no es capaz de muchas cosas, tiene miedo a la gente, a enfrentarse el público a algo en su vida diaria. Supongamos que tiene un trabajo en el que tiene que hablar en público o que tiene que relacionarse con los demás por trabajo, por mil cosas. Le cuesta muchísimo, porque en su inconsciente su niño herido piensa que lo van a humillar, que no vale, que lo que él diga no tiene importancia, que está cometiendo un error, que no sabe tanto de algo. Siente muchísima culpa y vergüenza. Suelen ser personas muy tímidas, con mucho miedo a expresar lo que realmente piensan, porque creen que la respuesta que van a recibir va a ser humillante. Entonces, son personas que suelen interiorizar mucho lo que piensan, no expresarlo, con lo cual generan también ansiedad, tristeza, depresión. Se generan enfermedades con todas estas heridas, que son físicas o psicológicas, debido a esta forma de actuar de ese niño herido que tienes dentro. Entonces, estas personas con esa herida de humillación pocas veces se enfrentarán a alguien, piensan que valen muy poco, porque lo que digan o lo que opinen no tiene importancia, o no es real, o nunca tienen la razón, creen que saben poco de todo. Es decir, es un concepto de sí mismo muy negativo, porque así se lo hicieron creer. Tal vez lo humillaron en el colegio, tal vez lo humillaba su padre. Esto ocurre mucho también. Os pongo un ejemplo, pues cuando un niño sale diferente, transexual, homosexual, gordito, lo que sea, y en su familia su padre o su madre no lo aceptan y lo insultan, no lo quieren, lo rechazan, le dicen frases humillantes y dolorosas, pues ese niño, bien sea en su familia, bien sea en el colegio, o con los niños, los amigos que tenga de pequeños, si lo humillan por alguna condición que los demás consideren que es una condición diferente, ese niño crecerá con esa herida de rechazo en su vida diaria, y esto le llevará a considerarse muy poco, a que vale muy poco, y todo ello le traerá unas consecuencias terribles en su vida si no lo sana. Y vamos con la herida de traición. Cuando un niño se ha sentido traicionado por un hermano, por su familia, por las circunstancias de su niñez, por algo en concreto, crecerá con la desconfianza. Crecerá pensando que todo el mundo le va a traicionar, no será una persona confiable, pensará que no puede confiar en nadie y actuará así en su vida. Será una persona muy observadora y que tratará de aislarse para que no lo traicionen. Hará cosas para evitar sentir ese sentimiento de traición que lleva desde niño. Lo que hará que, por ejemplo, con sus parejas tenga un exceso de control y muy probablemente celos infundados. Puede ser una persona muy, muy celosa, porque la traición también la llevamos, o sobre todo la llevamos a la parte amorosa o de amistades. Pero en el caso de las parejas, puede ser una pareja muy controladora, muy tóxica, que no se fíe en ningún momento, que piense que todo el mundo lo traiciona, que su pareja lo va a traicionar, que tenga unos celos grandes e infundados. De hecho, estas personas suelen sufrir mucha represión emocional, es decir, pueden llegar a ser narcisistas, son personas poco empáticas y que tratan de reprimir esos sentimientos hacia los demás, hacia una pareja, hacia una amistad, porque suelen aislarse por miedo a ser traicionados por estas personas. Y en muchas ocasiones no se dejan enamorar, utilizan a las personas, o porque tienen en el fondo miedo de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces tienen que sanarlo para poder amar libremente, tener una amistad sin miedo a ser traicionado, y si en algún momento son traicionados, no sufrirlo de una manera tan desmesurada. Y vamos con la última herida, la de injusticia. Esta herida se refleja como una persona que tiene una gran rigidez, perfeccionismo o represión emocional. Cuando una persona sufre de la herida de injusticia, es una persona que actuará tratando de demostrar que vale mucho, que es una persona que los demás no lo van a poder juzgar por aquello que en su día lo juzgaron y se sintió injustamente juzgado, o se sintió injustamente tratado, y buscará en su vida diaria
demostrar constantemente lo que vale, demostrar constantemente que es capaz. Esto puede ser positivo, pero también en exceso es como una obsesión que te puede llevar a una enfermedad psicológica, porque uno no puede tratar de estar demostrando a los demás todo el tiempo que él va a vengarse de esa situación que en un momento dado sufrió y que en su adultez, en su vida de adulto, va a estar constantemente demostrando su validez, demostrando que puede conseguirlo, que va a conseguir triunfar. Bueno, y todos podemos tener varias de estas heridas. Las más abundantes, las más comunes son la de rechazo y abandono, pero todos tenemos como un poquito de cada una. A veces se pueden hacer unos test donde se detecta cuáles son las heridas predominantes, pero cuáles tenemos, casi todos tenemos todas en algún baremo. De acuerdo, depende de nuestra infancia, de lo que hemos sufrido en infancia, adolescencia, hasta llegar a ser adultos. ¿Cómo se puede tratar esto? Pues yo lo trato con la terapia regresiva. El 90% de los casos de pacientes que llegan a consulta realmente vienen con una herida, de alguna de estas heridas, la de abandono o la de rechazo, vienen con el niño herido. Y ese niño herido, que no os lo he dicho, no solo está herido por heridas de la infancia. En la terapia regresiva vamos más allá. Y en muchas ocasiones, no en todas, en muchas ocasiones esa herida viene de vidas pasadas, de traiciones de vidas pasadas, de abandonos de vidas pasadas, que el alma o que la persona conscientemente no recuerda, pero que el alma o tu inconsciente sí que recuerdan y sigue ahí. Una de las formas más habituales en las que yo utilizo la sanación con el niño interior cuando un paciente detecto que viene con ese niño herido es que habla con él. Ese niño herido se presenta ante él, el adulto y el niño hablan, se abrazan, se entienden. Le digo que le explique todo lo bueno que ha conseguido en esta vida, que le hable a ese niño que acaba de ver, si él tiene 40 o 50 y ve al niño de 7 o 8 años ante él, le habla, le explica, siente la reacción de ese niño, cómo le sonríe, cómo cambia su actitud cuando ese adulto empieza a comprender y a explicar y a abrazar y a hacerle entender a ese niño herido que está con él, que nunca va a ser abandonado, que tiene todo su amor, que nunca será rechazado. Y la persona sana a ese niño herido porque lo lleva dentro de él sanado. Y no os podéis imaginar la capacidad que tiene esta visión, esta meditación guiada que se hace para que se conecte con su niño interior, cómo sana realmente a la persona y cómo sana esas heridas que tenga. Y a veces en una sola sesión. Todos tenemos dentro un niño interior que quiere ser escuchado. Y cuando lo hacemos, el adulto sana. Si sientes que te siguen doliendo esas heridas y detectas alguna de estas heridas que te he comentado, la terapia regresiva puede ayudarte. Puede ayudarte a sanar y a entender, como adulto que eres, a ese niño herido. La terapia regresiva es una herramienta muy útil. Mi terapia la realizo aquí en Valencia, pero si estás en alguna otra ciudad, puedes hablar con cualquier otro terapeuta de regresiones de tu ciudad si quieres hacerlo presencialmente, o incluso en ocasiones también las hago de manera online. Pero te invito a que trates de sanar esa herida y cualquier trauma a través de la terapia regresiva. Es una terapia alternativa que no elimina otro tipo de terapias. Tú puedes seguir yendo a un psicólogo o psiquiatra si estás necesitando esa ayuda, pero utilizar la terapia alternativa regresiva para tratar de sanar sobre todo estas heridas de la infancia de una manera muchísimo más rápida. Y te invito a hacerlo y a escribirme si te interesa contactar conmigo. Puedes dejarme un comentario, puedes visitar mi página web que te dejo por aquí, hipnosisregresiva.com, y estaré encantada de ayudarte. No olvides darme un like, suscribirte para ayudarme a crecer y que pueda hacer más vídeos, y te espero en el siguiente donde te explicaré otras cosas que también se sanan con la terapia regresiva.